Bueno, buenas noches a todos. Gracias por ver. Y Señor, te pedimos que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Los invitamos a participar a todos. Se pueden comunicar con Alejandro y son todos muy bienvenidos. Señor, derrama toda tu amor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre Alejandro y sus actividades, Mirte y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades, y todos los que luego van a ver y escuchar este video. Y leemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén, Señor. Bueno, muy bien, gracias, Fernando. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Y bueno, los invitamos cuando quieran, pueden participar, nos dejan un mail, un teléfono, enlace en los comentarios. Bueno, hoy tenemos un tema que voy a decir el título, que parece muy pretencioso el título, pero es un título que está puesto justamente, creo, inspirado en Dios y que de alguna manera creo que es la voluntad de Dios para todos. Dice, el título dice así, ser como Dios, ¿no? Y creo que finalmente eso es la voluntad en esencia de, de, de Dios para todos los hombres, que seamos como Él. Muy bien. En mi parecer, ser como Dios es algo más que palabras. Es algo más que grandes reuniones, aún que grandes milagros. Es mirarnos a los ojos, ¿eh? Mirarnos a los ojos. Es ver al necesitar, es escucharlo, ayudarlo, es eh, visitar, es visitarlo cuando está enfermo, ¿no? Cuando tiene hambre, es vestir al desnudo y alimentar a los pobres. Ser como Dios es acompañar que está solo, hay mucha gente sola hoy día. Parece mentira en la época de las grandes comunicaciones, de las grandes formas, el hombre se comunica con la luna, con los planetas, cuando hacen viajes espaciales, y sin embargo no se comunica con el que está al lado, ¿no? Y es acompañar a que está solo. A veces simplemente el milagro de ser como Dios lo hace un llamado telefónico. Un llamado telefónico inspirado en el Espíritu Santo puede ser tan importante, inclusive aunque parezca mentira, para salvar una vida. Una persona que está muy angustiada, que tiene ganas de matarse inclusive, porque quiere tomar alguna pastilla, no digo para matarse, pero por ahí que le haga mal, que para drogarse o para... Y sin embargo, un llamado puede cambiar el curso de su vida, ¿no? Puede ser esa mano de Dios que lo rescate, ¿no? Que le haga reaccionar a su conciencia. Eh,
Y ser como Dios es amar al prójimo como Él lo ama. ¿Eh? ¿Me escucha, Fernando? Lo escucho, la Sí, imagen sí, ahora de acá quedó. vamos a pausar un poco. Bueno, en resumen, ser como Dios es amar al prójimo como Dios lo ama, como Dios lo ama. Eh, o sea, como Él lo ama, eso es ser como Dios. Eh, y ser como Dios es abrir nuestro corazón para ver al mundo con otros ojos, ¿sí? No llenos de codicia y venganza, sino de amor y esperanza. ¿Eh? No es tan difícil, es escuchar, visitar, estar atento a las necesidades y Cristo, que vive en nosotros, nos muestra qué haremos y nos dará las fuerzas para hacerlo. Toda la obra es suya, es de Cristo, no es nuestra. Y todo lo que somos y tenemos también le pertenece. ¿Eh? Justamente vamos a leer el Salmo 24:1, Fernando. 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el Amén, mundo y todos sus habitantes. amén. ¿Mm? Y nosotros somos sus hijos y debemos ser como Dios. ¿Eh? Y justamente cuando alguien está solo, está enfermo, tiene necesidades, el primero que está con esa persona es el Señor. Es muy importante que cualquiera que esté en esa condición no se sienta solo, porque el Señor está con él. ¿Eh? El Señor es el primero que acompaña a sus hijos en sus distintas dificultades. Y el Señor nunca va a permitir que un hijo suyo esté en una situación extrema. Siempre le va a dar una mano. Y nosotros, que somos como Él, tenemos que acompañar a los necesitados. ¿Mm? Bueno, ahora sí, vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12, mi estimado Fernando. Mateo, ¿Lo tienes? Si no, lo leo Mateo, yo. ¿Eh? Mateo 5. Mateo 5 del 1 al 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Amén. Amén. Amén.
Justamente, somos felices y bienaventurados porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿eh? Y entonces somos como Dios, ¿eh? Justamente porque tenemos a Jesucristo. Y interesante lo que dice cuanto la, eh, a la paz, ¿no? Que dicen, bienaventurados los que practican la paz. ¿Cómo dice Fernando ahí en cuanto a la paz? de la paz. Hay Paz. uno que habla de la paz. Felices los que trabajan por la paz, Sí, porque serán llamados hijos de Dios. eso, qué lindo que es eso, ¿no? Ahora, yo me imagino qué importante lo que dice ahí, porque está claro que los que practican la guerra o practican todo lo contrario a la paz, ya sabemos que no son hijos de Dios, sino me parece que serán llamados hijos del otro, ¿no? Digamos, es importante esa distinción, ¿no? Que trabajar por la paz, si queremos ser como Dios, tenemos que trabajar por la paz, ¿eh? Como dice ahí, es muy interesante. Esto es el famoso Sermón del Monte, que incluso es interesante desglosarlo por ahí en una reunión aparte, ¿no? Es muy interesante, muy completo lo que dice. Bueno, eh, hay un salmo muy bonito, el 34:14, que dice, busca la paz y síguela, ¿no? Como que la paz es algo que tenemos que buscar nosotros, ¿eh? Tenemos que eh, acompañar, ¿eh? Y justamente eh, es un trabajo del hombre, ¿no? Buscar la paz. Lamentablemente en esta época parece que hay muchos empeñados en lo contrario, ¿no? Pero evidentemente están muy alejados de la voluntad de Dios, ¿no? Y de ser como Dios, precisamente, ¿no? Eh, si quieres ser como Dios, mira en tu corazón qué te dice, tu interior, tu espíritu, tu alma y qué te dice el Señor, ¿no? ¿Qué dice Jesús en cada situación? Realmente tenemos que buscar a Dios en nosotros mismos, también en las enseñanzas de la palabra, pero también buscar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Él está en nosotros, así que escuchémoslo, ¿eh? Escuchémoslo. Eh, Mateo 5:37, ¿lo tiene Fernando? Sí, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando ustedes digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Amén. Amén. Acá el Señor nos recuerda una parte muy importante, que no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente actúa el Espíritu Santo a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, sino que también puede perturbarnos el maligno. Esto es importante cuando tomamos decisiones, cuando tratamos de enfocar distintas circunstancias. Por eso es importante esto de ser, como dice acá, honesto, transparente, sencillo, sin vueltas, ¿eh? Y evitar los juramentos, ¿eh? Siempre hay que tener en cuenta que Dios eh, toma en cuenta nuestros juramentos, nuestras promesas también, ¿eh? Y aún nuestras palabras, ¿eh? Porque Dios es un Dios de palabras, ¿eh? Así que tengamos en cuenta eso. Y
Y él nos conoce íntegramente, el Señor nos conoce íntegramente. Eh, Él y esta vida íntegramente, y esta vida, y todo lo que nos pasa en ella, ¿no? Y aún nuestros sueños conoce el Señor, ¿no? Conoce aún nuestros sueños. Hay muchos casos bíblicos que Dios nos habla a través de los sueños. ¿Eh? Eh, eh, yo, yo justamente, personalmente, he recibido revelaciones en los sueños. ¿Eh? Y cada vez que me duermo, espero que el Señor me muestre algo nuevo, prodigios y maravillas. Espero que el Señor en los sueños me hable. ¿Eh? ¿Usted ha tenido alguna experiencia con sueños, Fernando? No me acuerdo de ninguno, después cuando me despierto. Pero no, yo sí he escuchado a muchos hermanos y hermanas que en sus sueños el Señor se les ha revelado, sí. Bueno, los testimonios suyos y también otras hermanas, sí, sí, sí. Bueno, bíblicamente hay muchos casos en la Biblia de sueños muy famosos, ¿no? Está el sueño del faraón, que José después le revela, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Claro, le Y explicó bueno, al ese faraón lo que famoso sueño de significaba José, el eh, sueño. claro, que son los 7 años. Bueno, primero eran las gordas, después las flacas, 7 años de abundancia y 7 años de grandes dificultades. Después, justamente yo traje a colación un sueño, el sueño de Jacob, que está en Génesis 28, 10 al 19. Léalo, Sí. Fernando. Jacob partió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar. Se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, a ti y a tu descendencia les dará la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Amén. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que yo te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó, verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, se la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Amén. Amén, amén. Qué lindo sueño, ¿no? Veía las escaleras, los ángeles que subían y bajaban, y el Señor que arriba en el cielo hablaba, ¿no? Qué maravilla.
¿Y qué le prometía el Señor? Bendecirlo a él y a su descendencia y a todos los términos de la tierra, ¿no? Qué lindo sueño y del cual podemos eh, tomarlo para recibir la bendición de Dios, ¿no? Para recibir la bendición de Dios. Entonces, justamente atendamos nuestros sueños si queremos ser como Dios, ¿no? Porque Dios nos habla, se manifiesta en nuestros sueños, ¿no? Porque a veces usted dice que no recuerda, pero está comprobado que todos soñamos. Lo que pasa es que hay gente que no, por ahí, porque en el momento que uno se despierta, en ese momento justito lo tiene que agarrar, si no se le escapa. En el momento entonces uno, a veces hasta un par de segundos antes de abrir los ojos, uno ya está despertándose, puede ver el sueño, pero si abre los ojos y vuelve al estado consciente, ya por ahí el sueño se pierde. Hay que agarrarlo al sueño. Tratemos de estar atentos en una vigilia interna, ¿no? De lo que el Señor nos está mostrando. Es interesante el tema, ¿no? Este, con esto vemos de que Dios está en toda nuestra vida, aun cuando dormimos está en nosotros. ¿Eh? El Señor nunca nos deja. ¿Eh? Eh, Muy bien. Y ahora vamos a otro pasaje muy conocido también, Mateo 25, de 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieran con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Amén. Amén. Bueno, y justamente en esta eh, parábola que cuenta el Señor, en su palabra, termina diciendo que esos van a estar eternamente con Él. ¿Eh? Esos que le dieron de comer, le dieron de beber. Y es muy interesante porque esos, el Señor no está juzgando tanto su conducta o lo que han hecho, sino el amor que han tenido para el prójimo, ¿no? Eso es determinante para estar eternamente con Él, ¿no? Es muy interesante. Y justamente haciendo esto, ¿no? Que decimos, seremos como Dios. ¿Eh? O sea que la palabra misma confirma el hecho de que ser como Dios es justamente tener un corazón generoso, abierto a la necesidad de los demás. Muchas veces la gente dice, bueno, pero a mí qué me importa, ¿no? Yo qué tengo que ver. Pero yo me pregunto cuando el famoso, el famoso, este, un comentario, Fernando, póngase un poco más al centro, se corrió a un costado y tiene menos luz, ahí, un poquito más todavía, ahí tiene más luz, muy bien, ahora está mejor, perfecto, ahí sí, ahí está bien. Ahí tiene la luz. ¿Por qué se había corrido? No, se había enganchado el cable. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, cuando él, ¿se acuerda la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando el buen samaritano encuentra al hombre caído en el suelo, justamente en esa parábola pasó un sacerdote, o
un rabino, se pasaron muy apurados que tenían que ir a la Levita, iglesia sí. como a su comunión y ni lo miraron al hombre caído. Y sin embargo, el samaritano, que incluso era una clase social baja para los israelitas, no se hablaban, fue el que se preocupó por la salud del hombre. ¿Qué tenía que ver el samaritano? Nada, ni lo conocía. Y sin embargo, lo levantó, lo protegió, lo llevó a una posada, lo vendó, lo cuidó. Se Y, ocupó de to- él. y todavía le dijo, todo lo que gastes, ponlo a mi cuenta, ¿no? Este, o sea, se ocupó de él, realmente de él necesitado. Qué importante es esto si queremos ser como Dios, ¿no? Porque en definitiva Dios se ocupa de nuestra vida. Ese es el gran tema. Aunque no nos demos cuenta, dónde estamos y cómo nos va, depende todo de Él. Él se ocupa de que no falte nada, de que todo salga bien. Es Él el que se ocupa, no es nuestra capacidad ni nuestro talento. ¿Sí? Justamente cuando empezamos a creer que todo depende de nosotros, ahí nos va a pasar un poco como, como le pasó a Nabucodonosor, ¿se acuerda? Hay un pasaje bíblico que Nabucodonosor un día se levantó y miró todo lo que había conquistado, ¿no? Y en su corazón se enalteció, ¿no? Y dijo, todo lo que hice, todo esto por mi capacidad. En ese mismo instante vino el juicio de Dios sobre él y cayó a tierra convertido en un animal. Tuvo 7 días comiendo pasto, comía pasto, y parecía un animal del campo. Después Dios le devolvió el juicio y cuando despertó, honró a Dios y pidió perdón, ¿no? Realmente se dio cuenta de que todo lo que él tenía era gracias a Dios, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Nuestra vida, como cristianos, muchos avanzan por la vida pensando que ellos son los que tienen las cosas, pero todo depende de él y para él, ¿no? Para su gloria. Entonces, justamente, haciendo todo esto que decíamos recién en Mateo 25, del 35 al 40, seremos como Dios y seremos recibidos en el cielo por el Señor para estar a su lado. Vamos a leer Mateo 6:6. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Amén. Bueno, justamente, tu Padre que ve en lo secreto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Dios ve todo, ve aún cuando estamos solos en un cuarto orando, Él escucha nuestras oraciones, ¿eh? Escucha a su pueblo, a sus hijos. ¿Eh? Y si aún todavía no eres hijo de Dios, pide perdón a Dios y abre tu corazón a Dios para ser su hijo, ¿no? En definitiva, somos hijos por la fe y después empezamos un camino nuevo, ¿no? Un camino glorioso con Cristo, ¿no? Justamente Pablo, Pablo en Filipenses 1:6, que lo tengo acá, dice así, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Eh? O sea que el que se entrega a Dios, el Señor la va a perfeccionar sobre él. La obra es de Dios, completamente. No hay, nosotros somos instrumentos de Él, pero la obra es de Él y para su gloria, pero Él se va a encargar de perfeccionarla. Nosotros tenemos que ser pacientes
y mirarlo a Él, esperar en Él. Y pedirle a Él que nos dé las fuerzas, ¿no? Porque evidentemente en este mundo siempre tendremos aflicción, como decía Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Inclusive, siendo como era Dios, Jesús, tuvo que padecer aflicciones y además fue vituperado, fue lastimado, fue despreciado por los hombres. Por eso dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice, felices cuando todas estas cosas pasen, pues tu galardón es grande, en el sentido de que no tenemos que esperar que este mundo, que justamente va en camino contrario a la voluntad de Dios y que está guiado por fuerzas contrarias a la voluntad de Dios, nos alabe, muchas veces nos va a estorbar en este mundo, ¿no? Este, pero nosotros confiamos en que la obra está en la mano del Señor, ¿no? Y Jesús mismo dijo en Juan 14:6. ¿Lo tiene, Fernando? Ah, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros queremos ser como Dios, tenemos que tenerlo a Él en el corazón. Entonces llegaremos a los pies del altar de Dios, ¿no? Y bueno, entonces, justamente, si queremos ser como Dios, es indispensable que Jesucristo reine en nuestros corazones. Y entonces ahí sí, verdaderamente seremos como Dios, ¿no? Bueno, en definitiva, este es el tema que traje hoy y que le compartí. Y bueno, quería ver un poco su opinión, si quiere comentar algo, compartirnos algo. Bueno, primero muy interesante, hemos repasado eh, todas las lecturas. Nosotros el domingo pasado también tuvimos la lectura de El Buen Samaritano, ¿sí? Mm, Y el sacerdote destacaba, bueno, las distintas funciones bueno, pasó el sacerdote, pasó el levita y el samaritano, y destacaba que estaba desnudo. Y en ese momento, en la época de Jesús, estar desnudo significaba no, la vestimenta decía mucho a la persona. Entonces, ellos no se separaron porque, o sea, si hubiese estado vestido, no sé, de sacerdote, capaz que se paraban, o de levita se paraban, pero estaba desnudo. Entonces les fue indiferente. Y se paró el samaritano, ¿sí? Que ellos no se trataban. Y destacaba digamos, como personaje central de esta parábola, el doctor de la ley, cómo quiso de preguntarle a Jesús y cómo como que fue Jesús lo fue llevando a esa respuesta, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, y se ocupó de la persona, sin saber quién era, porque al estar desnudo no sabía quién era, Así que bueno. Y indudablemente, como hemos leído el último, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús es el único camino, ¿sí? Que nos llevará y nos llevará al Padre. ¿M?
Y bueno, en nuestra vida de fe creo que tenemos todos momentos, distintos momentos, es todo un proceso, ¿sí? Y bueno, lo importante, como se dice siempre, es continuar con nuestras oraciones, yendo a las iglesias, nosotros yendo a la misa, usted yendo a sus reuniones, donde el Señor, bueno, en cada momento Él nos habla y podemos aprovechar, ¿sí? Y podemos seguir su palabra. ¿Es fácil? No es fácil, pero bueno, tenemos que todos los días intentarlo. Y algo que está dentro todo de lo que, de las distintas lecturas que hemos visto, que se da en el cristianismo el servicio con amor, ¿sí? Distinto de un servicio de cumplimiento, que eso nada más lo da Jesús, ¿no es cierto? Lo da nuestra religión. O sea, y eso distingue mucho en el actuar de las personas, y uno cuando está en las iglesias ve las personas cómo actúan con amor. Algunas más que otras, ¿no es cierto? Pero hay casos, que usted lo tendrá en su iglesia, yo lo tengo en la mía, de personas como actúan con amor. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Efectivamente, actuar con amor nos acerca a esto de ser como Dios, ¿no? Esa es la clave, es la esencia del mensaje de hoy, ¿no? Actuar como Él, porque Él es amor, Él dio su vida por nosotros y además no solamente dio su vida, sino que nos acompaña cada día. De alguna manera, para poder acompañarnos, para poder estar en nosotros, Él dio su vida. Pero no se quedó ahí solamente, sino que resucitó y cada día está con nosotros, aún en nuestros sueños. ¿Eh? No hay nada que se le escape. Él está vivo en nosotros y algún día estaremos eternamente con Él, ¿no? Es una obra maravillosa e inconcebible en nuestra mente, porque humanamente no la podemos captar en su totalidad, lógicamente. Una cosa tan maravillosa como la que hizo Cristo. No hay forma, aunque, aunque querramos, de interpretarlo. Hay nada más que dejarnos maravillar, de adorarlo y esperar y confiar en Él, más allá de nuestra realidad intelectual y de nuestros pensamientos. Y precisamente él nos va a ir mostrando, nos va a ir mostrando. Eh, Es un caminar, ¿no? Es un caminar. Jesús también dijo, yo soy el camino, bueno, el camino, la verdad y la vida, pero también él es puerta, camino y meta. Es el camino, ¿eh? El camino. La puerta es Él, el camino es Él y la meta es que seamos como Él eternamente, ¿no? Bueno, y eso lo vamos a alcanzar justamente cuando cambiemos nuestra mirada. Porque este mundo se maneja con una mirada de indiferencia, de violencia, una mirada donde uno busca resolver sus necesidades, ¿no? Una mirada de codicia, porque uno busca ver qué puede sacarle al otro, ¿no? Este, con qué se puede quedar con el otro. O porque el otro tiene todo eso y yo no tengo nada, ¿no? Y se mete en ese. Bueno, cada uno, en definitiva, no hay que hacerse tantos problemas, porque en el cielo somos todos iguales y no hay. Hay, digamos, una oración que dice que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que se paró delante de un supermercado y dijo, qué suerte, de lo que hay acá no quiero nada.
bueno, está bueno. De cualquier manera, Dios sabe nuestras necesidades y nos provee de todo lo que necesitamos, ¿no? Dios no nos deja huérfanos de nada. Y bueno, esas son experiencias que vamos teniendo en el caminar con Cristo, ¿no? Este, Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre y quiere que seamos felices, esa es la realidad. Dios quiere nuestra felicidad porque tenemos que ser un pueblo feliz. Y lo mismo la palabra lo dice, ¿no? Estábamos leyendo en Mateo 5, ¿no? Era que felices decía, ¿no? Felices. Quiere decir que bienaventurados y felices es lo mismo. Somos felices porque tenemos a Cristo en el corazón, ¿eh? Y tenemos su gracia, su poder, su autoridad en nuestra vida, y eso nos hace felices, ¿no? Y en definitiva, no es tan difícil, ¿no? Yo tengo un caso, justamente que se produjo hace poco, un señor amigo mío, poco, en distintas cuestiones, no voy a contar de qué se trata, pero tuvo la oportunidad de ver a otro de la vereda enfrente, digamos, ¿no? Oh, Dios, no, otra noticia. Ah, bueno, entonces este muchacho vio enfrente, en un día de lluvia, un señor bajo la lluvia, sentado, muy mal entrasado, muy sucio, estaba casi muy destruido, ¿no? Y recordó que lo conocía, que habían tenido alguna que otra actividad juntos. Entonces lo llevó a su casa, primeramente porque parecía que se lesionario que no se bañaba. Lo llevó al baño, lo hizo bañarse, le dio de comer, le consiguió ropa, llamó a gente amiga para que lo ayuden también. Bueno, el hecho es que este hombre, un caso real, ¿eh? Un caso real. Este hombre que estaba muy mal, pero que anda mal de la cabeza también, ¿no? Hay que partir. Entonces, pobre, lógicamente, la misma estado mental lo... Bueno, al final se fue con esta gente que lo ayudó y por lo menos comió, se alimentó, se bañó, se puso ropa nueva, cambió su mundo, ¿no? Pobre, él lo ayudó en la medida de lo posible. Bueno, eso es ser como Dios, ¿no? Un caso práctico, ¿no? Es bien sencillo, no es cuestión de complicarse mucho con cuestiones filosóficas, ni de grandes debates filosóficos ni ecuménicos, ¿no? No hace falta hacer un concilio, a ver qué es ser como Dios. No, no hace falta para nada, para nada. Lo que hace falta es mirarlo al otro, por eso mirarnos a los ojos y ver la necesidad del otro, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Sí, lo vi, partí un poco con él, pero no es amigo mío, no tengo nada que ver, que le vaya bien, que Dios lo acompañe. Todavía hasta lo meten a Dios como para justificar su indiferencia y egoísmo, ¿no? Es al revés, es al revés. Por eso a mí me molesta también aquellos que dicen que la vida es injusta, justamente por eso, ¿no? Porque hay gente que sufre. No, no es injusta por eso. Es injusto son los hombres. Dios nos dio todas las herramientas para que podamos ser como Él. Nos dio todas las herramientas. Está en nosotros y en el conjunto de la sociedad. En el conjunto de la sociedad. Por eso son tan importantes las agrupaciones que ayudan al hombre, que ayudan al necesitado. Son muy necesarias, ¿no? Justamente, mire, ahora hablando de esto, ahora en este instante, hablando de esto, me acuerdo de una fundación que se llama Fundación Sí,
Realmente son gente que vale la pena ayudar. Van todos los días a darle de comer a cientos de personas que viven en la calle. Todas las noches se reparten grupos, en 15 grupos creo que tienen, y van todas las noches a darle de comer, los reciben también en su fundación. Eso realmente hace una obra maravillosa, ¿no? Así que ese tipo de obra es muy importante, porque siempre hay necesitados. También el gobierno hace también una parte, pero siempre hay necesidad, ¿no? Siempre. Bueno, y cada uno en su medida, lo que pueda, como decía muy bien un pastor amigo mío, que yo fui discípulo de él muchísimos años, Dionisio González, decía, cada uno según sus fuerzas, cada uno según sus fuerzas, ¿no? Dios nos va a pedir más allá de lo que podamos o que entendamos, ¿no? Que tenemos que dar, pero darlo con generosidad, ¿no? Pero de acuerdo con nuestra fuerza. Muy bien. Bueno, ahora, como una sorpresa especial para usted y para nuestros invitados, tengo una pequeña canción para terminar la reunión que quiero pasarla antes de terminar, compartirla, ¿no? Compartirla en la reunión. ¿Eh? Si me permite, la voy a colocar, la voy a poner para que la escuchemos y la disfrutemos, ¿no? A ver, tiene que tener un poquito de paciencia. A ver, voy a pausar un poquito.
Bueno, ¿qué tal? ¿Le gustó? Sí, sí, muy lindo, Alejandro. Muy bien, muy bien. Una canción hermosa. No sabe qué lindo que es cantarla en la iglesia, ¿no? El coro de la iglesia junto es una canción maravillosa. Y yo la conocía, esta chica Trellita, justamente cuando yo me convertí, era una de las primeras personas en el camino que conocí. Bueno, muy bien. Y tiene una voz maravillosa, ¿no? Este, es la hija de mi hermano. Bueno, muy bien. Bueno, esto era lo que quería compartirles y traerles para que disfruten de esta canción. Bueno, ¿quiere agregar algo más? No, no, nada más, Alejandro. Cierre. Bueno, muy bien. Señor, vamos a hacer una oración para cerrar este encuentro. Padre Eterno, gracias por este momento. Gracias te damos por la vida que nos diste, por el amor que nos brindas cada día y realmente que podamos tener la suficiente humildad, sencillez de corazón y paciencia y voluntad para poder ser como Dios, ¿no? Porque, bueno, justamente Jesús vino a esta tierra y sufrió todo tipo de dificultades, pero realmente fue tu hijo y tú lo exaltaste por encima de todas las cosas. Nunca vamos a poder igualar tamaña gracia y tamaña autoridad, pero estamos cobijados por la sangre de Cristo y queremos honrarte y bendecirte y dentro de lo que vos tenés para cada uno de nosotros, ser lo más cercano a tu voluntad y agradarte y asemejarnos lo más posible a Cristo. Que todo sea para tu gloria, en el poder de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Bueno, Fernando, gracias por todo. Estuvo muy bueno todo. Te agradezco. Nos vemos el viernes que viene, ¿eh? Si Dios quiere, bueno, saludamos a todos, ¿no es cierto? Saludamos a Juan Carlos, ¿eh? Y ya, si Dios quiere, el viernes que viene lo vamos a contar con él. Bueno, Nos bárbaro. vemos. Que Chao, esté bien. Alejandro. Chao a todos. Buenas noches, buen descanso. Y Gracias. igualmente. Chao, chao.